might go down in the South. It's time to get control. ¿Qué tal amigos de Nación Ráfaga? ¿Cómo están? Buenas noches, pues aquí nuevamente en Reporte Ráfaga, muy contentos de el día de hoy traer una entrevista de primer nivel con un gran amigo que nos acompaña el día de hoy y quiero presentar a Ramón Aranza, conductor y analista deportivo que pues el día de hoy nos acompaña aquí en Reporte Ráfaga. ¿Cómo está Ramón? Bien, Tony, gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos acompaña. Hacía mucho tiempo que no te veía y hace mucho tiempo que te conozco, hace muchísimos años que nos conocemos, desde que eras el único en la escuela que retacaba el balón. Claro, eso me acuerdo perfectamente en la prepa. Así es, mi querido Ramón, pues ya son varios años, ya no vamos a decir cuántos para no balconearnos. Exacto. Pues primero que nada, muchísimas gracias. La verdad es que ahora con este tema de la cuarentena, pues todos estamos medio encerrados, de repente ahí nos damos nuestras escapadas, pero pues la tecnología nos permite hoy en día estar aquí en contacto y qué bueno que aceptaste esta invitación para platicar nosotros, no tan solo de básquetbol, sino un poco de tu carrera deportiva. Y bueno, hablando precisamente, mi buen Ramón, de aquellos tiempos de la prepa, les quiero contar a todos nuestros amigos de Nación Rafa fue cómo nos conocimos. Allá en los años 80 estábamos en la prepa aquí, estoy sacando una fotografía tuya con esa matota que traía estilo Elvis y yo en las canchas de básquet en la ULSA, en la Universidad de La Salle. ¿Te acuerdas de aquellos hermosos tiempos que éramos un poquito más jóvenes, mi buen Ramón? Sí, claro, traíamos todos una mata, pues, así era la onda. Si no traías la mata larga y le ponías el super punk ese que se te hacía así gigantesca, no estabas a la onda, entonces tenías que verte ochentero 100%, y sí, era una época maravillosa, sin tanta tecnología, pero muy entretenida, y la verdad es que era una época fantástica la que nos tocó vivir allá en la Universidad La Salle, en la preparatoria de La Salle, ahí nos conocimos, y sí, evidentemente me trae unos grandes recuerdos, todo esto que acabas de mostrar, Bueno, el corazón. y bueno, precisamente hablando de La Salle, ahorita nuestro querido amigo en común, Yuri Hernández, te mando un saludo, que está siguiendo la transmisión. Las historias con Yuri. Sí, mejor no las contemos hoy porque... Bueno, su abuelita nos comía de su casa por destrozos. Por buena onda. Sí. Destrozamos su casa varias veces. Era la época rockera y la época ochentera. Oye, Ramón, y precisamente hablando del tema de la preparatoria de los años 80 y demás, yo no tuve la oportunidad de ir en el mismo salón contigo. Recordemos que las hay en aquellos tiempos eran 30 salones, 20 salones por grado, y era muy complicado pues estar en contacto. Pero sí te recuerdo bien. ¿Qué fue lo que te motivó o si es que te motivó de alguna forma aquellos tiempos de prepa para iniciar tu afición por los deportes? Pues mira, yo vengo de una familia 100% deportiva, porque mi mamá fue seleccionada del Distrito Federal jugando básquetbol. El Charro González fue su profesor durante mucho tiempo, en paz descanse el Charro, que se acaba, bueno, hace algunos años falleció, pero mi mamá, mis dos tías, todas ellas jugaron básquetbol, entonces evidentemente el básquetbol ocupaba una parte muy importante de las conversaciones en casa. Mi mamá quería que yo jugara básquetbol, sin embargo, espérame que me están atendiendo aquí, mira, sí me consienten, me trajeron yo. Sin embargo, a mí me gustaba el básquetbol, pero en aquel entonces, y modestia aparte, yo jugaba básquetbol, jugaba fútbol, jugaba tenis, tenía muchas facilidades para los deportes, y en aquel momento yo lo que quería era ser futbolista, y lo intenté, estuve cerca, no voy a decir que me lastimé la rodilla, sí me lastimé, pero aparte no era tan bueno, entonces lo intenté, quedé muy cerquita, y al final cuando termina esta posibilidad de dedicarme al fútbol, empiezo a ver hacia dónde iba a ir mi vida. Y un día, fíjate, bien curioso, iba yo en mi carro y puse el radio y en ese momento escuché un comercial de televisión que decía, ¿quieres ser como Toño de Valdés? ¿Quieres ser como el Mago Septién y como Sonia Alarcón? Ven con nosotros a la escuela Raúl del Campo, y ahí voy. Entonces, ahí cambió literalmente mi vida, porque en ese momento comencé a tocar esta profesión, con alguna pausa que tuve ahí, que ya les voy a platicar, y puedo decir que ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida.
Sí, bueno, es que estamos hablando de aquellos tiempos cuando, pues no, definitivamente los ochentas que era muy diferente, no había internet, no había redes sociales, estábamos para mí en muchos aspectos la época dorada y precisamente en los deportes podemos hablar de muchos temas que marcaron nuestra juventud. Pero bueno, básicamente ya hablando de tu trayectoria, ya nos platicaste un poquito cómo fue que nació tu interés por el tema de los deportes, por ahí quisiste ser jugador de soccer y no se dio, te lastimaste la rodilla. Exactamente. Y después entras a estudiar propiamente todo este tema de periodismo deportivo. Así es. ¿Y cómo se va dando tu incorporación a los medios ya a partir de que pues egresas de la escuela? Fíjate que tomamos este curso y la verdad es que nuevamente con toda la modestia lo digo, me fue muy bien. Entonces, terminando el curso, en donde por cierto hay algunos compañeros que estuvieron conmigo en aquella generación, Jorge Pietrasanta, por ejemplo, Lalo Varela, que hoy la está rompiendo en ESPN en las transmisiones de fútbol americano, y algunos otros compañeros que se han colocado en los medios de comunicación. Me fue muy bien. Yo inmediatamente saliendo de ese curso recibo una invitación para trabajar pues en Televisa. Había un programa con Toño de Valdés y con Lalo Treyes, especialidades, si lo voy a decir, no hay problema, especialidades stocks. Y entonces había chance de trabajar con ellos y ahí es como tengo estos primeros coqueteos con este mundo. Estuve un rato, pero después tuve un tema ahí medio desafortunado. Tuve que dejar de trabajar en este mundo y entonces me dediqué a las relaciones públicas. Empecé a trabajar en agencias de relaciones públicas, me iba muy bien. Trabajaba de lunes a viernes, tenía los fines de semana libre. Sin embargo, yo no era muy feliz, que digamos. Entonces decidimos regresar a esto que tanto nos gusta. Y uno de mis grandes maestros, que era Lalo Camarena, que fue mi maestro ahí en la Raúl del Campo, fue el que me rescató y me dijo, ¿tú qué andas haciendo por allá? Vente de regreso. Me trajo nuevamente a la Crónica Deportiva y me llevó al proyecto de Estadio W con Francisco Javier González. Necesitaban un narrador para los Juegos de la Ola Roja en el Juan de la Barrera y me llevaron entonces ahí con Geo González, con el Charro González también. Hacíamos las transmisiones de la Ola Roja y así fue como yo regreso a trabajar en esto que tanto me gusta, pero que yo había dejado por situaciones de la vida. Así más o menos se da, digamos, el inicio en los medios de comunicación. Y antes yo había estado trabajando en la revista Viva Basket. Entonces, ahí en Viva Basket, pues empezamos con el contacto con el mundo del básquetbol y fueron muchos años ahí en la revista Viva Basket que mucha gente que le gusta este deporte la conoce. Muy bien, Ramón, pues muy interesante. La verdad es que constantemente tenemos el gusto de verte. Eres polifacético porque en realidad pues llevas varias Es el disciplinas. hambre. El hambre. Tienes que hacerle así porque si te dedicas a una sola cosa te mueres de hambre, entonces había que buscarle. Sí, Sí, señor. estar persiguiendo la chuleta del dinosaurio, ¿no? O sea, básicamente entrarle a todo. Mira, yo hay un consejo que le doy a todos los chavos, si hay alguno que quiera estudiar esto, es, si algún día a ti te dicen, te avientas a narrar charrería, tú dices que sí. Y en el momento que te toque, te pones a estudiar, le metes durísimo eso y sacas la transmisión. Nunca digas que no a una transmisión porque las oportunidades son muy pocas. Entonces, mientras más puedas ampliar tu rango de trabajo, es más probable que te quedes en los medios de comunicación. Si no, vas para afuera. Oye, aquí aprovechando, te manda a saludar a una amiga en común, Lili Sí. Navarrete, un fuerte Mira, abrazo, vos, bueno, un enorme gusto verte, gracias por esto, amigo Tony, abrazo a los dos, saludos bueno, Lili. Lili es parte muy importante de Viva Basket. Ella era parte muy importante tanto de la revista Viva Basket como del programa de radio que teníamos en ABC Radio todos los sábados. Entonces ahí estaba una muy buena banda con gente que quiero mucho. Bueno, pues una de ellas era precisamente Lili Navarrete. Entonces Alejandro Olvera también andaba por ahí, que es un maravilloso amigo, casi hijo. Mucha gente que tuvimos contacto en esa época con la revista Viva Basket, tanto en la revista como en el programa de radio, y Lili Navarrete, que además de todo es una gran apasionada, de verdad, conozco pocas mujeres tan apasionadas por el básquetbol, era una parte fundamental también de ese momento. Y bueno, ahora con este proyecto tan padre que está haciendo junto con Horacio Llamas de Basket Mex, la verdad es que ya tuvimos oportunidad de platicar con todo el equipo, todo el staff.
y un súper proyecto que seguramente después te vamos a invitar para, junto con Lili, hablemos del tema porque es una iniciativa increíble. Pues sí, te decía que tenemos la fortuna de verte en múltiples disciplinas, desde las luchas, el fútbol americano y demás, pero como hoy estamos aquí para hablar de básquetbol, ya nos platicaste un poquito de tus inicios en Viva Básquet y de cómo fue que pues, te incorporaste en este tema del análisis deportivo. Pero bueno, también te he visto ya en Televisa en su momento, en TDN y ahora, bueno, en diferentes espacios, cubriendo el básquetbol. Cuéntanos un poquito más específicamente cómo has hecho pues, tu carrera alrededor del básquetbol y cuáles han sido tus experiencias que has tenido en el deporte, Ráfaga. Pues mira, como te comentaba en radio, comenzamos con lo de la ola roja y después de ahí empezamos a buscar nuevas oportunidades, lo hicimos en radio, en ABC Radio, y después en Televisa nos dieron chance también de comenzar a compartir con las transmisiones cuando Televisa toma el contrato con NBA y comenzamos a pasar algunos partidos. Entonces ahí he tenido pues la fortuna de compartir espacio con grandes amigos, ¿no? Porque con Memo Schutz, con Enrique Bura, con el mismo Furby, son gente con la que convivo, son gente extraordinaria, son grandes amigos, grandes profesionales, yo les estimo y les admiro, y ahora tenemos la posibilidad de compartir espacios, en su momento también con Miguel Ángel Briceño, que ahora está trabajando en ESPN. En fin, se ha hecho un equipo muy padre y yo estoy agradecido porque me dan chance de estar en un mundo que me apasiona. Soy Maverick de Dallas y lo soy desde antes de ganar el campeonato, desde que era un equipo que estaba para el arrastre y se burlaban de mí porque le iba a los Mavericks de Dallas. Ya después llega el Papá Nowitzki y pone las cosas en orden. Entonces, para mí es formidable poder también estar presente en las transmisiones de básquetbol. Y he podido vivir durante todas mis etapas como profesional muchas cosas maravillosas, ¿no? Me tocó, por ejemplo, ver, hablando de la selección mexicana, aquella selección que ganó la medalla de oro centroamericana aquí en el Juan de la Barrera, que yo pocas veces he visto vibrar ese Juan de la Barrera como ese día, aquella generación que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos, lo de los 12 guerreros aquí en en el Palacio de los Deportes, nos tocó llevar la transmisión y te lo juro que cada transmisión salía uno con la piel chinita porque pocas veces podías oír el estruendo y el grito de México, México, provocado por un partido de básquetbol. Entonces se combinaban muchas pasiones en un solo lugar, el básquetbol, la pasión por mi país, y era uno de los momentos, o ha sido uno de los momentos maravillosos, y conocer a gente fantástica que después pude considerar amigos, ¿no? Hoy le mando un recuerdo donde quiera que esté al gran Toño Reyes, por ejemplo, que más allá de la duela, terminamos siendo amigos porque nos conocimos y mucha gente muy importante del básquetbol con la que yo he podido convivir. Entonces, más o menos así ha sido mi trayectoria, con un poquito de básquetbol nacional, con un poco de básquetbol de la NBA, pero no importa, el chiste es botar el balón, ya sea aquí en México o allá en los Estados Unidos, donde quiera que sea, hay que destruir el aro. Esa es la actitud. Oye, pues hablando del tema de los Dallas Mavericks, o sea, quiere decir que empezaste a seguirlos allá cuando jugaban con Mark Aguirre, con el bueno... sí, Aguirre, porque decían que era mexicano, llegó a estar hasta por ahí en una preselección o algo así que se hablaba de que lo iban a traer a la selección mexicana porque su mamá o tenía ahí raíces mexicanas. Orlando Blackman, este panameño que jugaba espectacular. Rolando Blackman que jugaba espectacular. Y bueno, posteriormente, desde mi punto de vista, el mejor representante de México que ha tenido en la NBA, el buen Lalo Nájera, y ahora con Mark Cuban y pues definitivamente un equipo que ya no te hace pasar tantas penas como antes. No, y ya me dio el gusto de ver un campeonato porque sí le sufrimos muchos años. Sí, yo le empecé a ir a los Mavericks de Dallas porque nadie le iba, o sea, yo odiaba el hecho de irle a los Lakers porque en aquel entonces todo mundo era Laker o todo mundo era Celtic o todo mundo era en la época de Jordan, que ya hablaremos de Jordan, pues todo el mundo le iba a los Bulls. Entonces a mí nunca me ha gustado irle a un equipo al que todo mundo le vaya. Y yo en ese momento adopté a los Mavericks de Dallas como para que me dejaran de estar molestando. Para tratar de ser, y para tratar de ser particular, ¿no? Ok, entonces, sí. Te vas encariñando del equipo y te vas encariñando de los colores. Y ahora cuando llega un dueño como el señor Cuban, que está loco, pero me gusta su estilo, evidentemente te vas conectando mucho más con el equipo. Y la llegada, por supuesto,
de un mexicano como Nájera, pues es el plus, es lo que necesitaba esa franquicia para jalar más aficionados al equipo de los Mavericks. No, y ahora contando con uno de los jugadores más espectaculares de la liga y con, la verdad, con un equipo contendiente, ¿no? Oye, pues créeme que te entiendo, porque si alcanzas a ver aquí en mi fondo, bueno, tengo al equipo de mis amores, que sabes que son los vikingos, y me pasa algo muy similar. Algún día ganaremos el Super Bowl y todo el mundo me va a decir, le acabas de ir. No, desde hace 40 y tantos años le voy. Y me cae. Yo también. Y me ¿Se trata de americano también? Bueno, ya sé quién va a sacar. Sí, claro, Ahí ya lo está, sabía. No, La Malito. y mira, la verdad es que yo no tengo problema mientras le vayas a los Steelers. Yo realmente alucino a estas personas, y lo voy a decir así como es, los que le van al América, a Dallas, No, a los Diablos Rojos del México, a los Lakers, o sea, al Real Madrid, o sea, a los equipos más populacheros, o sea, no. para que veas que soy Contreras, en España, ¿sabes a qué equipo le voy? No sé, ¿a cuál? Getafe. Iba a decir, lo juro que iba a decir el Getafe. Porque en México le voy a Cruz Azul y allá son los azulones, es lo más parecido. No me importa, la verdad es que ni me interesa no es que A me los siga, Asuna. Cuando me preguntan, les digo que les voy al Getafe porque no le voy ni al Barcelona ni al Real Madrid. Los dos me caen gordos. Oye, ¿y en el base? Soy rojo de Cincinnati, en los Estados Unidos. Soy No, rojo de o Cincinnati. sea, sí estás. O sea, en el americano es el único equipo que. Y aquí en México soy rojo, los Diablos Rojos del México. No, está bien, yo soy tigre, pero te la perdono porque no. Si me dije. Capitanes también, ¿eh? Los Ah, capitanes del básquet. Los capitanes. oye, y hablando, Sí. regresando al tema del básquetbol, hemos tenido la oportunidad de coincidir en coberturas, bueno, en la NBA, en los Juegos de la Ciudad de México, pero también las últimas temporadas, bueno, la última temporada en realidad llevan dos, los capitanes. Te vimos ahí muy activo y muy presente y nos dio mucho gusto que hubiera cobertura pues de medios importantes del equipo Capitanes de la Ciudad de México. Cuéntanos un poco cuál es tu visión, o más que visión, cuál es tu opinión acerca de este resurgimiento del básquetbol en México, concretamente en la Ciudad de México, porque comentábamos por ahí fuera de cámara de aquellos años 80s, 90s, de la Ola Roja, del Plan Sexenal, luego el Juan de la Barrera, y durante muchos años la capital de México estuvo sin básquetbol. Y de repente llega un equipo con Capitanes, en 2 años, 2 finales seguidas, el Juan de la Barrera a reventar, con una afición muy, muy fiel y muy necesitada de este espectáculo del básquetbol. Y ahora, si bien por ahí todavía hay una incertidumbre qué va a pasar con el tema de la G-League, por el tema de pues esta pandemia, pero ha habido un resurgimiento del básquetbol. Y no me atrevería a decir que no tan solo en la Ciudad de México, sino en el país entero, con este tema de los 12 guerreros y con el tema de las ligas profesionales que están trabajando también. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista de un profesional del análisis deportivo? Fíjate que me tocó durante tantos años ver esfuerzos, ¿no? Por darle una forma al básquetbol en nuestro país, CIMEVA, y varias ligas estatales que se llevaban, pero eran esfuerzos que yo consideraba que cada uno veía para su santo, jalaban para su propio molino, veía el básquetbol de nuestro país dividido. Y yo pensaba que el básquetbol de México no era tan fuerte como para, aparte de todo, hacerlo a través de divisiones. Lo que yo encuentro en la LNBP, y que por cierto le mando un abrazo a todos los dirigentes, a los jugadores, a la afición, a los equipos, es el proyecto más serio que por lo menos a mí me ha tocado ver. Yo no he encontrado un proyecto tan serio como este, con equipos con un gran trabajo de organización, con una gran conexión con la gente. En ese sentido, a mí por lo menos no me había tocado verlo de esta forma y estoy sorprendido. Honestamente, les voy a decir algo, cuando anunciaron que venían a jugar los Capitanes al Juan de la Barrera, yo pensé que iba a fracasar. Honestamente lo digo porque me había tocado ver otros esfuerzos que habían fracasado, como el de aquel equipo de los Aztecas de la Ciudad de México que jugaba en la CBA, que ahora es la G-League, que pues comenzó a jalar gente en el Palacio de los Deportes, pero después se fue yendo, pegó el tema del dólar y desapareció.
Y yo pensaba que iba a pasar lo mismo con los Capitanes. Yo no estaba listo para ver lo que ha ocurrido en el Juan de la Barrera. No pensé que fueran a meter 4,000, 5,000, 6,000 gritones, que iban a volver un auténtico manicomio los partidos de un equipo en el Distrito Federal, porque no me había tocado verlo. Estoy sorprendido, gratamente sorprendido, y creo que finalmente encontraron la combinación perfecta para que hubiera esa comunión con la afición que había estado totalmente desprotegida durante tantos años. Entonces, lo veo como un fenómeno extraordinario. La familia basquetbolera finalmente está encontrando algo que reconoce como suyo, y yo espero que aquí en México eso vaya a ser para muchos años. Y como tú decías, Tony, en muchas partes, lo que pasa con Fuerza Regia, lo que pasa en el norte del país, lo que pasa y que se está buscando también en el Bajío, creo que es una liga que está creciendo paso a paso y cada año nos viene sorprendiendo. Entonces creo que finalmente estamos encontrando el camino por donde tendremos una liga altamente competitiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, si volvemos a recordar los 80s y los 90s, esos esfuerzos aislados del básquetbol, hay que decir las cosas como son, con una grilla terrible, se pegaban unos contra otros, realmente generaciones y generaciones desperdiciadas que a final de cuentas, pues no veíamos para dónde iba el básquetbol mexicano. Y desde mi punto de vista, yo creo que se han dado varias cuestiones que coyunturalmente han coincidido para tener ahora una mejor perspectiva de lo que podría llegar a ser el básquetbol en el futuro en México. Por un lado, como bien dices, las ligas profesionales que están haciendo un trabajo espectacular. Por otro lado, la liga colegial en México que ha tenido un realce enorme en un inicio la CONADEIP y después incorporando también escuelas públicas y que están teniendo torneos muy buenos y que está haciendo un semillero importante, las ligas profesionales y también una parte importante de lo que decíamos anteriormente es este esfuerzo de Basket Mex, una iniciativa que lleva Horacio Llamas y que está pues teniendo ahí entrenadores y especialistas en el tema del básquetbol, pero también el acondicionamiento físico, psicólogos, nutriólogos, y que lo están abriendo para diferentes públicos, no tan solo pues, para los jugadores que forman parte de las selecciones nacionales. Y por otro lado también la NBA, y tú lo sabes, o sea, el hecho de que una liga profesional voltee a ver a México y tenga tanta presencia de diversas formas, el trabajo que está haciendo Raúl Zárraga aquí en la NBA es espectacular y no tan solo con el tema de los juegos en la Ciudad de México, sino también pues la Academia NBA, el Junior NBA, en fin, hay muchas cosas que yo creo que nos hacen sentir optimistas para el futuro. Oye, y hablando de la NBA y hablando de un tema que es obligado, que todavía está caliente a pesar de que ya acabó esta serie de Last Dance, es pues el tema de Michael Jordan, los Bulls de los 90s. Y cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia a nivel de cronista, de analista y de gente de los medios deportivos en relación a Michael Jordan? Por ahí me contabas una anécdota fuera de cámara en relación a Viva Basket y cómo pues Michael Jordan fue un factor importantísimo para ustedes. Sí, mira, y no me va a dejar mentir Lili si todavía nos está acompañando en la transmisión, porque Jordan, y me voy a persignar cuando digo Jordan, y no tanto por lo que significaba para mí como jugador, sino por lo que producía y por lo que le daba a mi familia, porque, a ver, a mí me toca la época de Jordan, trabajando en Viva Basket, en la revista. El medio de las revistas no necesariamente es el bollante, es donde fluye el mayor dinero, es una bronca, o era una bronca en aquel entonces encontrar patrocinios que creyeran en el básquetbol, por todo esto que hemos hablado de la división. Fanáticos siempre ha habido, siempre ha habido un gran gusto por el básquetbol, pero no había tanto apoyo al básquetbol. El fenómeno de Jordan, lo que logró para nosotros es que pudiéramos cobrar nuestras quincenas. Cuando teníamos problemas de lana, sabíamos que si poníamos en la portada, lo sabía el ingeniero Antonio Aguilar de Arriba, a quien le mando un fuerte abrazo, que era el dueño de la revista Viva Basket y hasta la fecha lo sigue siendo, sabía que si poníamos a Jordan en la revista, el nivel de aceptación iba a ser del 90 al 100%. El especial de Jordan se vendió de forma histórica y se acabó con una velocidad impresionante. Volvimos a sacar una segunda tirada y se volvió a vender. Sacamos una tercera y se volvió a vender. Te aseguro que a pesar de que han pasado los años,
si en este momento vuelve a salir una nueva edición de esta misma revista, se vuelve a vender porque Jordan representaba para todos aquellos basquetbolistas y sigue representando el jugador más grande y el atleta más grande de la historia. Tenía una magia muy especial. Te podía caer bien o mal, que yo acepto. A mí nunca me cayó, nunca fue mi santo de devoción más que porque hacía que me pagaran cada 15 días. Pero tenías que reconocerle que era un tocado de Dios, era un jugador totalmente distinto, no había nadie que se le acercara y evidentemente el básquetbol y la NBA se movía al ritmo de Jordan y cuando se fue sufrimos todos porque lo quisimos suplir con Vince Carter, con un montón de jugadores que pensabas que con Alan Iverson o con Grant Hill y decías, ojalá ellos puedan llenar los zapatos, pero imposible, ¿eh? Ni Kobe lo pudo hacer y hasta la fecha, pues probablemente el más cercano haya sido LeBron, pero yo creo que todavía hay una diferencia importante entre los dos jugadores en cuanto al impacto se refiere. Oye, aquí Lili Navarrete, que sigue con nosotros, levanta la mano como diciendo, sí, yo soy testiga de eso, Mm. el que estuvo trabajando contigo. Y también aprovechamos para saludar a un buen amigo de la ULSA, Mario Ballesteros. El tocayo. Sí, él sí no se rompió la rodilla y siguió en el equipo hasta universidad y fue un destacado jugador de No, fútbol, soccer y ahora allá. es buenísimo para las artes marciales. Sí, 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 y en los maratones y demás es un chavorruco que todavía le está pegando durísimo. Saludos al buen Mario. Saludos, saludos. Oye, y concretamente con respecto a lo que se refiere a The Last Dance, esta serie que ha causado tanta controversia, que de alguna forma coincide con lo que dices, el producto Jordan, a pesar de que ya tiene más de 20 años que se retiró, sigue siendo un producto que se consume, que la gente quiere seguir sabiendo de este ídolo. Y bueno, nuevas generaciones que no lo vieron jugar como nosotros y demás. Hay posiciones encontradas. Yo mismo soy una de esas personas que de repente me genera un poco, no un poco, mucho conflicto. De hecho, te decía que por ahí cuando estábamos en la prepa, y aquí estoy poniendo una fotografía, la que puse al inicio, yo traía mi muñequera igualita a Jordan, traía mis Air Jordan, traía este, todo el tema, el outfit que usaba yo, Ajá. porque era, pues no tan solo mi ídolo, el ídolo de pues, millones y millones de jóvenes que practicábamos básquetbol en aquel tiempo. Entonces, aclarado esto, que por mucho tiempo fue mi máximo ídolo, de hecho ahora que lo vimos hace un año, poco más de un año en Charlotte, que tuve la oportunidad de conocerlo en persona, bueno, sentía que me derretía, yo creo que fue impresionante esa experiencia. Pero por otro lado, ver hoy en día a Jordan, que dirige por detrás de cámara o moviendo, como dicen por ahí, la silla, los hilos de este documental, en el cual él determina qué sale, qué no sale y demás. Vemos una fase de Jordan que no conocíamos mucho. Y por ahí salen muchos aspectos que de repente te quedas así como que wow, ¿no? Desde el aspecto deportivo, cuando estaba con los Bulls, el tema que era un bully, que fastidiaba a sus compañeros, que era un arrogante, que era un tipo grosero, que llegó a golpear a sus compañeros, que llegó en un momento dado hasta hacer trampa en ciertos aspectos. En fin, un lado que de repente es casi, casi gana bajo... Lo importante es ganar, cómo ganes no importa, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado está la parte personal, que por ahí hay pues gente que está de los dos bandos, ¿no? En el sentido que le perdonan todo porque dicen que es un dios y por otro los de este lado que comentamos y que creemos que sigue siendo una imagen y el hecho de salir a cuadro fumando, con los ojos inyectados, con su tequila al lado y en una actitud displicente, a final de cuentas yo digo, bueno, sigue siendo, y él no lo escoge, y es una imagen para millones de jóvenes en el mundo. Entonces, la cuestión parte por dos lados. Por uno, el hecho, si este cuate era así en la cancha, grosero, eso sí, un profesional, un tipo que se dedicaba, que dio el alma por el equipo, pero todas esas actitudes que desde mi punto de vista no son propiamente como para alabar, y por otro lado la parte personal también, me genera y me dejó mal sabor de boca.
Eso no quita en la parte deportiva, que para mí sigue siendo el más grande jugador de básquet en la historia y uno de los más grandes deportistas que ha dado la humanidad. Pero tú, ¿qué piensas sobre este tema? No, igual yo pienso que para mí es el más grande atleta que yo he visto. Y mira que lo puedes comparar con Phelps, podría ser con Usain Bolt, o podría ser con Mohamed Ali, con el que usted quiera. Cada quien va a escoger a su favorito. Yo escojo a Jordan porque me tocó verlo en plenitud y porque me parece que lo que hizo fue extraordinario. No me gustaba su personalidad en aquel entonces y ahora me gusta menos todavía. Yo no fui fanático de Jordan, sino que yo quería que le ganaran a Jordan. Y cuando jugaba con aquellos Pistones de Detroit, yo quería que Bill Laimbeer le pusiera un estate quieto o el mismo Dennis Rodman. Y después cuando jugaba contra Reggie Miller y aquellos Pacers, yo quería que Reggie Miller le pusiera un hasta aquí. Y también lo quise con Karl Malone y con John Stockton con el Jazz de Utah. Me quedé frustrado porque no pasaba eso. Siempre ganaba Jordan. ¿Y ganaba por qué? Porque era el mejor, en el mejor equipo de aquel entonces. Este documental me trajo también sentimientos muy interesantes porque aprendí todavía a valorar más lo que era Michael Jordan en el aspecto como jugador y como líder. Pero algunas otras situaciones a mí no me gustan de Jordan, la forma de ganar y de en ciertas posiciones hacer sentir que él ganaba y los demás solamente acompañaban, a mí no me gustan. Creo que me hubiera gustado más ver en este reportaje, o más bien en esta serie, más protagonismo, por ejemplo, de Scottie Pippen. Para mí la presencia de Scottie Pippen fue mucho más importante de lo que se comenta en este documental. La presencia del resto de los jugadores, porque Jordan podrá ser un dios y era un superastro, pero evidentemente no puedes ganar solo. Entonces me hubiera gustado que le diera más peso específico a Phil Jackson, a los jugadores. Y lo que yo sí encontré, como tú lo dices, es que él manejando el contenido, evidentemente se trataba de poner a Jordan nuevamente en un nivel inalcanzable. Lo merece, sí, pero tal vez no le correspondía a Jordan hacerlo, decirlo. Tal vez si alguien más lo dice, le hubiera dado más mérito. Yo entiendo lo que significa Jordan y lo respeto y lo admiro. Pero me hubiera gustado que alguien más lo dijera y no necesariamente el mismo Jordan. Me parece que cuando tú dices yo soy el mejor, he sido el mejor, nadie se podía acercar a mí, yo ganaba los campeonatos y ellos me acompañaban, me cuesta trabajo aceptarlo, pero era Michael Jordan y lo que diga Michael Jordan evidentemente tiene un peso específico y se lo ha ganado también en la duela el derecho de decirlo. Te puede gustar o no, pero sí es Michael Jordan. Y evidentemente al final lo que tienes que hacer es tratar de separar y reconocer que estamos hablando de uno de los atletas más importantes y una de las figuras más importantes, deportiva o no deportiva, que nos ha tocado ver a tu generación y a la de mucha gente que estamos en este momento compartiendo este espacio. Entonces, está interesante, pero mira, ¿cuántos años ha pasado? Mucha gente que ni siquiera lo vio jugar y que consumió esta serie y se la aventó y que esperábamos los domingos en la noche para poder aventarnos esos dos capítulos y remembrar situaciones del básquetbol que son una auténtica joya. Entonces, hay partes de la historia, por ahí hay un libro que habla y que le tira a Michael Jordan y que no lo pinta de la misma forma. Pero evidentemente, bueno, pues, si me dan chance de contar la historia de Ramón Aranza y yo puedo escoger lo que voy a poner, no, me voy a poner más guapo de lo que soy. Pero esa es otra historia. Sí, bueno, coincido contigo totalmente. Tu sentir de Jordan en los noventas es mi sentir ahora con LeBron, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí LeBron no me cae bien, nunca me ha caído bien. Este, la verdad es que es un jugador que tampoco me gusta cómo juega. Y yo siempre le voy al equipo contra el que juega LeBron, ¿no? O sea, siempre he querido que le ganen, siempre he querido que no gane campeonatos, que no alcance a Jordan y demás, y entiendo en ese sentido. Y lo que comentas, ¿no? También el supporting cast que le llaman, ¿no? Que por ahí Jordan es casi casi el dios, en el cual los demás son simples mortales que lo acompañaron en el camino. Y yo creo que también un aspecto bien importante es el tema de la gerencia. Tú sabes, en el tema de los deportes, no tener un buen gerente que mueva toda la parte financiera, la parte de contrataciones, de jugadores y demás, es bien importante. Y yo creo que también en esa parte a Krause no le dan el lugar que merece porque él armó esos equipos. A final de cuentas, él fue el que trajo a Tony Kukoc, él fue el que retuvo de alguna forma a Pippen, él fue el que trajo a Phil Jackson,
ajá, en su momento. Y, ¿Sabes qué pasa? ajá, Ahí le reclaman el contrato de Pippen, ¿no? En donde yo creo que sí, ahí el gran error, digo, como directiva, lo blindaste, le pagaste muy poco y lo tuviste mucho tiempo. Enojado al final, pero lo tuviste mucho tiempo. Pudiste haber renegociado con él y le pudiste haber dado más billete porque se lo merecía. De pronto no entraba en la lista de los 100 mejores pagados de la NBA, me parecía increíble. El tema de anunciar lo de Phil Jackson que se iba en esa última temporada fue un grave error y lo quiso componer, pero ya no había para atrás. Y varios errores que se cometieron con algunos jugadores que salieron algunos y otros que llegaron y que no tenían que haber llegado a los Toros de Chicago. Pero fueron más los aciertos. Yo estoy contigo, ¿eh? No cualquier gerente general podía haber manejado a una deidad como Jordan, que además de todo, como ya lo pudimos ver, él tomaba decisiones que a veces incluso estaban por encima de Phil Jackson, y Phil Jackson era tan inteligente para manejar el equipo que no siempre o no necesariamente el coach, el mejor coach, es aquel que sabe la estrategia, sino el manejo de grupo. Y en ese entonces definió perfectamente que si no tenía contento a Jordan, ese equipo de los Toros de Chicago iba a fracasar. Entonces había que tener contento a Jordan, manejar los egos, tratar de que los demás estuvieran calmados, y en ese sentido, pues por eso es el señor de los anillos Phil Jackson, porque lo hizo claro. de maravilla como un auténtico director de orquesta. Sí, y en su momento también lo criticaron o decían que era muy, muy laxo o muy débil con gente como Dennis Rodman, ¿no? Que se te va a Las Vegas y dices, no, no hay bronca, va a regresar y va a jugar bien. No, pero a ver, para Rodman. Claro, No, estás loco. claro, claro, claro. ¿Te acuerdas que jugó aquí en México? Claro, lo fuimos a ver, sí, claro, claro. Y jugaba y llegaba en helicóptero. Sí, Y después sí. del helicóptero, a ver, velo a buscar. No, pues lo tenías que ir a buscar a los lugares más tenebrosos de allá de Monterrey. De Monterrey, jugó en Monterrey, claro. Oye, pues te voy a dar una tarea, mi buen Ramón. Tarea. Sé que es medio, medio complicado porque No, a ver, venga. el señor Jordan de repente, no de repente, constantemente está bajo los reflectores y es muy difícil llegar a él. Pero si alguna ocasión llegas a estar frente a Jordan y te dan la oportunidad de entrevistarlo o de hacerle una pregunta, me gustaría que le Ajá. preguntes por qué criticó o por qué critica tanto a Kraus cuando él se ha dado cuenta de lo difícil que es ser gerente general o dueño de un equipo, ¿no? Y no le dice la Jordan, ¿eh? Como dueño y en el plan directivo no ha sido precisamente la misma carrera para Jordan, en donde no ha sido tan exitoso en Charlotte. Sí, sería buena situación. No sé si me lo quiera responder. Una vez osé pedirle una fotografía, me bateó de una forma Sí, lo terrible. decías, ¿no? Lo que hice yo fue, con un amigo, darle mi cámara y me puse atrás de él y asomé la cara así. Entonces tomó la foto en un momento en donde parece que estoy recargado yo en su hombro, pero ahí ya tengo la fotografía. Pero es obviamente una foto truqueada porque no me pude yo acercar. Curiosamente, con quien sí tengo una fotografía y se portó totalmente distinto es con Pippen. Ujú. Y esa me la tomé porque mi hermana estaba enamorada de Pippen. No sé por qué, no lo entiendo, no me pregunten. Los gustos de mi hermana son muy raros, pero le encantaba Pippen, entonces nada más me preocupé por ella. Ah, no, bueno, sí, sí. Guapo no era, pero no, no. Fíjate que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace un par de años, vino a México, la verdad muy accesible, dentro de su mismo tema de superstar y medio diva, pero nos dio la entrevista, no hubo ningún problema, vino a un evento acá a México y nos dio la oportunidad de entrevistarlo y la verdad es que coincido contigo, hay jugadores como el mismo Shaquille O'Neal o como hablábamos de Stephen Curry, que tienen otra actitud contra los medios, pero bueno, no son Jordan. Te digo, ¿cuál es el jugador, digo, ya que estamos así, más, el que mejor te trata, o por lo menos a mí mejor me trató? ¿Quién? Dikembe Mutombo Guamutombo Polondo. Ah, Es un dios. A mí me trató de maravilla. Bueno, me cargó. Me trató de maravilla. Le entregamos una revista Viva Basket. Apareció él en la portada, se la dimos y bueno, casi me besa. no, no, oh, qué miedo, Que con algunas era más que necesario. qué miedo. Pero tipazo, dentro de algunas anécdotas que tengo yo con jugadores, para mí fantástica la de Dikembe Mutombo. Muy bien, pues Ramón, para cerrar esta
grata plática, no es entrevista, es una charla, es No, hombre, una plática que la verdad es que, como te comenté al principio, pues lo que tratamos de hacer es hacerlo muy relajado, reírnos, contar anécdotas y por ahí disfrutar estas experiencias que has tenido en diferentes momentos de tu carrera. Y para cerrar, quisiera que habláramos pues, de un tema que es inevitable y que tiene que ver con esta situación mundial de la pandemia, la cuarentena, que está afectando, pues como lo dice, al ser una pandemia todo el mundo y especialmente México y Estados Unidos. ¿Y por qué digo Estados Unidos? Porque Estados Unidos, al menos por nuestra cercanía geográfica, pues nos da las tres ligas que los mexicanos consumimos de más deporte, ¿no? El fútbol americano, el béisbol y el básquetbol. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico o desde tu punto de vista, qué crees que es lo que vaya a suceder en las próximas semanas y en los próximos meses? La NBA por ahí está planeando hacer algo en Orlando, algún tipo de un torneo rápido. La NFL acaba de anunciar que su temporada de forma regular, seguramente los primeros partidos serán a puerta cerrada y así cada uno de los deportes. Ya vimos actividad en Europa en el soccer, el béisbol en Corea. Poco a poco se empiezan a reincorporar las ligas y los diferentes equipos a pues, los torneos habituales. Pero desde tu punto de vista, número uno, ¿cómo crees que ha afectado esta situación a los deportes en el mundo? Y número dos, ¿qué crees que vaya a pasar en las próximas semanas y en los próximos meses en relación al tema de la pandemia y pues este tema de que está todo parado? sí, ahorita que dijiste pandemia, me acordé de nuestras clases de etimología. Tú ibas con el Chango Torres Lemos, Sí, ¿verdad? claro, pan, todos. Sí, sí, sí. Me acordé de las clases de etimología. Fíjate que es lo que estamos viviendo en el mundo es algo totalmente impensado, ¿no? De verdad, es algo que no nos podríamos haber imaginado hace solamente 2, 3 años atrás. Lo menos importante de todo esto que está pasando en este momento es el deporte. Es decir, hay situaciones que son realmente de vida o muerte y el deporte toma un segundo o tercer plano. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la gente también necesita cobijarse de otras cosas porque todo el tiempo estamos siendo bombardeados por las muertes, por la extensión de la enfermedad, por los cambios que vendrán más adelante, porque nuestros hijos están encerrados, porque nosotros ya no podemos salir de la misma forma y porque necesitamos un momento que nos lleve a otro lado. El deporte tradicionalmente ha sido un escape. Tú vas a un estadio y con todo lo que gritas y te emocionas, escapas de una situación que pueda ser buena o mala. Yo creo que en este momento el deporte cobra, y después de pasar ya lo más complicado, los golpes que han sido brutales, empieza a tomar mayor relevancia y por eso es tan importante que las ligas empiecen a abrirse y para los basquetboleros es súper importante que tengamos de regreso la NBA. Las pérdidas son multimillonarias. El equipo que más ha perdido son los Lakers de Los Ángeles. Estaba yo leyendo el otro día y las cantidades son brutales. No las podemos ni siquiera imaginar tú y yo. Pero son auténticas locuras, ¿no? Por lo que se está pagando en la NBA. Yo creo que va a terminar jugándose en una sola sede o un par de sedes solamente. La NBA necesita recuperar la actividad de una forma controlada y recuperar y dejar de perder y al menos ganar algo en temas de transmisiones por televisión. Ya están raspados, evidentemente es una liga rica, pero a cualquiera le pega lo que está pasando porque ha sido una situación totalmente impensable. Yo creo que va a terminar siendo de esa forma, en una sola sede o en un par de sedes, todo el mundo jugando, terminando la temporada y quedará con una situación anecdótica, con un asterisco, porque evidentemente en temas estadísticos no se va a poder contabilizar. Será una temporada que será recordada por la cantidad mínima de partidos, que ya había ocurrido en otras ocasiones por temas de huelga, etcétera, etcétera, pero sí va a ser una temporada distinta. Yo me imagino que va a ser así. En este momento yo te puedo dar mi opinión, pero yo creo que ni el comisionado Silver ni los dueños de los equipos están claros de lo que está pasando, porque además de todo, está ocurriendo esta situación en el primer país con más muertes del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, yo espero que tengamos pronto noticias, que tengamos básquetbol. Ya se abrió en Nueva York, ya dieron permiso para que en Nueva York tengamos actividad, los diferentes equipos profesionales, pero
Ojalá, yo esperaría que en un mes, un poquito más, podamos tener actividad del básquetbol, pero sí va a ser de una forma totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Y sabes qué, Tony, lo peor del caso es que nos tendremos que ir poco a poco, todos acostumbrando a que las situaciones difícilmente van a poder volver a ser como eran antes. Entonces, ni hablar, estamos viviendo una situación complicadísima y tendremos que ir aceptando los retos que nos van poniendo este tiempo que nos ha tocado vivir, Tony. Pues muchas gracias, Ramón, por tu opinión y pues tu pronóstico, más que pronóstico, qué es lo que crees que puede llegar a pasar en las próximas semanas, pero como bien lo dices, es imposible hacer un pronóstico, poder tener eh, una visión de qué es lo que va a suceder cuando de repente este tema del virus es tan impredecible, ¿no? En Estados Unidos poco a poco ya se está abriendo el país, por ahí hay lo mismo que está sucediendo en México, hay por un lado un grupo de gente y de políticos y de empresarios que ya quieren que se abra por una cuestión de reactivar la economía, por otro lado hay grupos que dicen que ese es el peor error que se puede tener. Las, las posiciones más drásticas o las más negativas hablan de que puede haber un rebote ahora en otoño y bueno, no se sabe qué va a suceder. Entonces, si en realidad ligas como es la NBA no tienen todavía claro cómo van a manejar esta situación, mucho menos nosotros dos mortales, que bueno, en tu caso un profesional que tienes más contacto con la información, pero definitivamente pues simplemente deseando que pase lo mejor y como tú bien dices, el tema del deporte es muy importante para todos en la parte del entretenimiento, hasta la parte psicológica, en la parte económica, pero a final de cuentas lo más importante son las vidas y lo más importante es mantenernos seguros y sanos porque a final de cuentas los deportes vienen y van, pero la vida de uno no. Mi querido Ramón, muchísimas gracias. Oye, antes de despedirte, tus redes sociales, cuéntanos, estás lanzando tu página en Facebook, ahí no lo estás viendo ahorita, bueno, pero tenemos ahí tu Twitter en pantalla. Ramón-Aranza, sí, Ramón-Aranza en Twitter, ahí los espero. Y Ramón Aranza-oficial ahí en Facebook y también en Instagram. Ah, perfecto. Por ahí los espero. Yo tenía el Instagram básicamente para las fotos, para mi familia, era como algo interno. De pronto me di cuenta que tenía un montón de fotografías ahí que me gustaría compartir, entonces hemos ido sacando el Instagram abierto para toda la gente y son bienvenidos, ahí los esperamos a todos. Muy bien, pues aquí también no quiero dejar de mencionar nuevamente a Mario que se aventó toda la entrevista, te vuelve a saludar. Sí, realmente una hora casi nos aventamos aquí, pero bueno, sí. Muy rica la plática, la verdad es que es un deleite poder escuchar a una persona como tú, siempre, independientemente de la amistad que tenemos ya desde hace varios años, te he admirado, eres una persona increíble en lo que se refiere a tus valores, un gran ser humano, eres divertido y bueno, y no le vas a Dallas, que eso es importante. No le voy a, solamente a los Mavericks, solo a los Mavericks. Muy bien. Ramón, pues un abrazo grande y te vamos a estar buscando más adelante seguramente para platicar de tema de la G-League, ya una vez que sepamos cómo va a desarrollarse todo este tema, de la NBA cuando ya tengamos pues también la certeza de que va a cerrar la temporada de alguna forma y lo importante es que queremos seguirte invitando aquí a tu espacio y cuenta con nosotros también para cualquier tema de la comunidad del básquetbol. Nación Ráfaga son puertas abiertas para ti, para que el día que quieras venir a platicarnos o el día que quieras comunicar o compartir algo, tú sabes que aquí esta es tu casa. Buenísimo, haremos seguramente muchas cosas juntos. Tony, muchas gracias por tus palabras, eres bien correspondido. Un saludo a todos los amigos y bueno, pues estamos a la orden cuando quieran, aquí están en su casa. Así es que fuerte abrazo para todos y como hemos dicho, después de muchos años, cada que terminamos una transmisión, destruyan el aro. Adiós. Hasta luego. Ladies and gentlemen, I'm about to show you how it go down in the South.